Saludos, amigas, amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy me gustaría hablar, siguiendo un poco con esta serie de dualismos impertinentes, me gustaría hablar sobre la prehistoria de Internet y las tareas del hogar. En este caso, pues son dos temas más bien sociales ambos, y no como tenía acostumbrado en otros vídeos. Se trata de un tema de tipo social y otro tema de tipo espiritual, sino que son más bien dos temas sociales, ¿no? Aunque son de interés universal. Las tareas del hogar, sobre todo, pues me voy a centrar en eso que se comenta, ¿no? De que los hombres que ayuden en las tareas del hogar, que no es correcto decir que deben de ayudar, puesto que son tan responsables de ellas como los demás, como los que no son hombres. Y bueno, por ahí más o menos irán mis reflexiones personales. Y luego de la prehistoria de Internet, que es el tiempo en el cual nos encontramos. Voy a empezar primeramente hablando de la prehistoria de Internet. Estamos en la prehistoria de Internet. Habéis visto que cada vez se usa menos esta palabra, ¿no? Usamos las palabras redes sociales o simplemente citamos la red social a la cual estamos aludiendo: Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Hablamos de la web 2.0, pero ya no hay un uso y abuso de la palabra Internet como se daba hace 10 o 20 años, ¿no? El hecho de que yo diga que estamos en la prehistoria de Internet es debido a que verdaderamente el uso que hacemos de Internet, de las redes sociales, es un uso completamente, en general, hablando en términos generales, un uso evasivo, un uso infantil, un uso en el cual pues pensamos que es una manera de darle rienda suelta a represiones, a la sombra junguiana, sin exponernos, ¿no? Desde el anonimato. Y eso a pesar de que sabemos de que ese anonimato no es real, ¿no? Es muy fácil para la policía, si así lo quisiera, en el caso de que se cometiera algún delito, descubrir qué persona, desde qué ordenador está perpetrando ese delito, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en general, la mayoría de las cosas que están mal no son delitos, ¿no? Eso es, insultar no es delito, bueno, menospreciar no es delito, mentir no es delito, la mayoría de las cosas, pasarse por otra persona no es delito, la mayoría de las cosas, mientras no tengan una consecuencia económica o moral con respecto a una víctima o a una supuesta víctima, no son delitos. Pero bueno, en cualquier caso, este uso que se hace de Internet es debido a una mentalidad de carencia, a una falta de aceptación, a una necesidad de compensar la insatisfacción consigo mismo que tienen las personas. Entonces lo que hacen es buscar esa compensación a base de la provocación. Esas personas se sienten satisfechas al provocar a los demás, ¿no? Por eso es tan importante o bien saberlos ignorar o bien saberles responder desde la compasión, desde la integridad, desde el conocimiento de por qué se dan esas conductas. Y por eso estamos precisamente en la prehistoria, porque ineludiblemente todas estas experiencias nos van a llevar a madurar a todos y a todas individualmente y globalmente. Y al final llegará el momento en el cual nos desenvolvamos en las redes sociales como lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Llegará el momento en el que seamos conscientes de que vivimos en Internet, de que es una forma de vida tan real como la vida cotidiana. Fijaos, las personas que son auténticas, que son honestas, que son íntegras,
Cuando sueñan, tienen sueños felices, tienen sueños en los cuales se comportan con la honestidad, con la integridad, con la aceptación con la cual se comportan cuando están en la vigilia. ¿Por qué? Porque su convicción, porque su certidumbre de sí mismo es total, no es negociable. Entonces no son personas que sean movidas por una mentalidad de carencia, que necesiten compensar ese ataque permanente que a sí mismos se hacen, exhibiéndose en las redes sociales, exhibiendo todo lo negativo de sí mismo en las redes sociales, ¿no? Como hacen estas personas que no se aceptan. Aunque muchos de estos que no se aceptan hayan construido un disfraz, una apariencia que aparentemente muestre lo contrario. Eso es también importante, ¿no? Vivimos en una sociedad en la cual, pues, a los hombres se les otorga el papel de... un papel preponderante, y ellos se lo creen y por eso no se cultivan a sí mismos. Fijaos que es una especie de ataque, ¿no? Tú, por el hecho de ser hombre, ya tienes un papel preponderante. Y por eso vemos a tantos analfabetos masculinos, tanta gente visceral masculina que se conforma con llevar una vida vacía, con aceptar lo que se le impone, se casa, acepta un trabajo para toda la vida, y eso lo hace sin que sea algo que salga de su propia voluntad. Eso lo hace porque se somete a lo que se le impone socialmente. Precisamente por eso todas estas personas critican tanto a los perroflautas, a los ninis, a los que viven de una manera alternativa. Los critican porque es la manera de compensar en sí mismo su actitud de sometimiento a lo que se le impone. Y estas personas, pues, ¿cuál es el consuelo que buscan? Pues, por ejemplo, van los domingos a los estadios a gritar, a ver un espectáculo que no tiene interés ninguno, porque el único interés que le sacan es que gane el partido, el equipo que defienden. Pagan una entrada muy alta y se comportan, ya vemos cómo se comportan, ¿no? Se quitan las camisas para que todo el mundo, para que todo lo que estén en torno suya pueden oler sus sudores. Fuman en las gradas, en todos los estadios de España se puede fumar, solamente en el estadio del Nou Camp, del Barcelona, no está permitido fumar, en los demás estadios se pueden fumar. No siguen ninguna conducta ética, como os estoy comentando, ¿no? Explotan ese privilegio de ser hombre, que curiosamente la idea de sentirse privilegiado va en su propio perjuicio, porque tienen un contenido muy pobre, no tienen voluntad de cultivarse. Es como si le hubieran dicho, ustedes sois los hombres, los superiores. Entonces ellos ya tienen esa autosatisfacción y no se cultivan para nada. No tienen voluntad de crecer, no tienen voluntad de aprender, no tienen voluntad de... Y sienten desprecio, lógicamente, una vez que nos sentimos superiores, sentimos desprecio por el sexo opuesto, por lo que deseamos. Aquello que se desea se desprecia, se siente repulsión por ello. Por eso estos heterosexuales son también misóginos, personas que tienen odio hacia la mujer. Y todo esto pues lo manifiestan en las redes sociales, que a fin de cuentas es el tema del que íbamos a hablar, de las redes sociales y de cómo nos comportamos. Estamos en este tiempo en el cual no se ha dado una madurez en las personas para comportarse como tales en las redes sociales. En las redes sociales se evidencia todas las carencias que disimulamos en la sociedad. Y bueno, hace tiempo pues leí un artículo que se hablaba de que vivíamos en Internet, no vivimos en Internet. Y ese es el destino al cual inexorablemente estamos destinados.
a comportarnos en este entorno virtual de la misma manera que lo hacemos en nuestra vida cotidiana, no como un elemento evasivo. Y bueno, también otro tema que de este tema que voy a hablar ya he hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, en España no se utiliza las redes sociales, internet, como una herramienta de emprendimiento, a pesar de que se usa más que en otros países. Se utiliza como una herramienta de evasión. La gente no se da a conocer y por lo tanto tiene una voluntad de cuidar sus formas. No, la gente lo que tiene voluntad de provocación. Es lo que tiene generalmente los españoles. No ven una posibilidad de desarrollar un emprendimiento, sea un emprendimiento, sea una empresa privada, sea un emprendimiento social. No lo ven así. Es algo meramente evasivo. Y esa evasión tiene que ver mucho con las frustraciones sexuales. España es un país de una gran tradición de represión sexual, debido a la culpa que impera todavía en la mayoría de las mentes de las personas, por la propia religión católica, por la propia mentalidad judeocristiana. Hace poco también leía otro artículo, ¿no?, donde se subrayaba esa represión sexual que se da en los países del sur del continente europeo, ¿no?, en contraposición con la represión emocional que a veces se da en algunos países del norte, ¿no?, en donde no expresan sus emociones, ¿no? Por eso muchas veces las personas de los países del norte se sorprenden de que aquí podamos ser tan espontáneos y tan directos al expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, sin dar demasiados rodeos. En cualquier caso, a lo que me venía a referir es de que estamos en la prehistoria de Internet y que es ineludible de que esto vaya avanzando. Y lo que ahora nos conviene es vivir como si ya hubiéramos avanzado. Eso es lo que es lo más adecuado para aquel que está despierto, para aquel que está consciente, para aquel que, como diría Jesús de Nazaret, sabe lo que hace. Comportarse en las redes sociales, hacer uso de esta herramienta como si ya estuviéramos en un tiempo en el cual todos hacemos uso de esa herramienta con plena conciencia y con voluntad de compartir lo mejor, porque ese es el destino ineludible de la red. Bueno, pues más o menos esto es lo que quería decir de manera sucinta, breve y directa sobre esta prehistoria de Internet en la cual nos encontramos. Aunque estemos en la prehistoria de Internet, tú tienes disponible para ti la capacidad de hacer el mejor uso de las redes sociales ya. No tienes que esperar a ningún tiempo venidero. Hay mucho... Nunca hemos tenido esta gran posibilidad. Podemos compartir con personas que tienen nuestros mismos intereses, que tienen nuestra misma formación, que tienen muchos puntos en común con nosotros y que se encuentran muy distantes de donde nosotros nos encontramos. Y esto es algo que hubiera sido un sueño para millones de personas en cualquier otro momento del pasado, antes de que Internet existiera. Entonces la cosa es saber dónde están esos foros, esos vórtices en donde ya se da esa madurez, donde ya se da esa integridad, en donde ya manifestamos que vivimos en Internet plenamente
y es imposible que ninguna persona que sea partícipe de esos lugares esté consciente de todo esto que estamos comentando. Recuerdo que hice un curso también que es una de las cosas más importantes que ahora mismo tenemos en las redes sociales, las páginas que ofrecen cursos bien de pago o bien gratuitos, para que los que no hayan podido formarse en muchas disciplinas y tengan interés en hacerlo, lo puedan hacer. Ya nadie puede decir que no se forma en algo. Te interesan las matemáticas, la biología, te interesa la filología, te interesa el emprendimiento social, pues en internet dispones de decenas, de cientos de cursos gratuitos, y además puedes ir haciéndolos al mismo momento que lo están haciendo muchos compañeros y compañeras en el mundo, y por lo tanto estás compartiendo con ellos tus impresiones sobre ellos, y esto resulta muy eficaz, ¿no? Esto resulta muy útil y práctico para todos. Bueno, iba a decir que había hecho un curso sobre pedagogía, y aquí pues se llegaba en una de sus lesiones, se hablaba del bullying, y se llegaba a la conclusión de que se daba porque aquel que de alguna manera acosa a sus compañeros, o algún compañero en concreto, se siente aprobado por el entorno. Luego es el entorno el que determina que haya un personaje que acosa a otro personaje, un alumno que acosa a otro alumno. Es el entorno el que permite que se dé eso, porque el acosador es tan víctima como el acosado. No es más que un niño, no es ninguna otra cosa. El querer establecer jerarquías artificiosas en la cual uno es malo y otro es bueno, eso da noticia de la poca capacidad pedagógica, de la poca comprensión de la naturaleza humana que tiene quien hace esos juicios, ¿no? Pero bueno, este es un problema también grave, porque vemos como, por ejemplo, se habla de los profesores depresivos, ¿no?, que son víctimas de sus alumnos. Y sin embargo, si lo vemos desde el otro punto de vista, ¿cómo podemos poner en manos de profesores, de pedagogos enfermos, cómo podemos poner en sus manos a nuestros niños y a nuestras niñas? Esas personas están incapacitadas para educar a nuestros niños y a nuestras niñas. Por lo tanto, ese es el punto grave, ese es el tema que nos indigna, no que ellos estén deprimidos. Si están deprimidos, pues no pueden ser profesores. Si eres un depresivo, no puedes ser un profesor, porque estás causando un perjuicio grave a muchos niños y a muchas niñas. Este es el punto que hay que subrayar, este es el punto que debe de salir en los titulares de los periódicos. Y bueno, lo que me refería del bullying. El bullying se da porque hay un entorno que aprueba esa conducta. ¿Y por qué ese entorno aprueba esa conducta? Porque ese entorno ha aprendido de los adultos a aprobar ese tipo de conductas. Entonces, en este curso además se daban unas pautas de conducta pertinentes para poder resolver este problema. Lógicamente, cuando se dramatiza todo, que es lo que se estila aquí en España, es que no se tiene voluntad de resolver el problema. Es que no se tiene voluntad de resolver el problema. Y eso es lo que se estila aquí en España. Podemos, hablando de otro tema, por ejemplo, leí un artículo hace poco sobre el feminismo, supuestamente, en el cual se decía que las mujeres tienden más a deprimirse, que las mujeres tienden más a padecer determinadas enfermedades con mayor gravedad, que las mujeres sufren peores los cánceres de tal y cual. Es decir, era un artículo supuestamente feminista y estaba describiendo a la mujer como más débil, más vulnerable, inferior al hombre.
Entonces no es feminista, entonces es un artículo machista, porque lo que está aludiendo es a cosas que tienen que ver con la naturaleza, no con ninguna discriminación. Si tú escribes un artículo en el cual dices que las mujeres son más depresivas, que las mujeres son más inferiores, más vulnerables, que tienen más enfermedades, etcétera, 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 tú estás escribiendo un artículo machista que ataca a las mujeres, que no le aporta absolutamente nada a las mujeres. Y estás hablando de unos temas que no tienen solución, porque este tema no se soluciona volviéndonos nosotros más feministas. Si eso que dices, si eso que tú denuncias en tu artículo es cierto, pues lógicamente eso va a seguir siendo cierto. Entonces, o bien es cierto o bien no lo es. Pero yo no veo que lo sea. Yo veo que las mujeres viven más años, yo veo que las mujeres tienen una gran fortaleza, yo veo que las mujeres saben lidiar con muchas enfermedades y llegar a una resolución positiva de esas enfermedades y recuperan íntegramente la salud. Entonces no veo yo eso que dicen en estos artículos que se etiquetan de feministas y son artículos machistas. Son artículos que lo que buscan es una adulación y una falsa compasión hacia las mujeres que están pasando un mal momento, como pueden ser las que estén enfermas y obviamente no solo están enfermas las mujeres, también se enferman los hombres. Y siempre es muy bueno que seamos amables, comprensivos y generosos con estas personas, pero no que le demos una falsa compasión. La falsa compasión lo que busca es darle continuidad a ese mal con respecto al cual tenemos esa falsa compasión. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema. Así que voy a entrar un poco a hablar del otro tema, el tema de las tareas del hogar. Bueno, todos sabemos que existe en nuestra sociedad, por lo menos en España, una figura muy conocida socialmente, a la cual denominamos ama de casa. Ama de casa, ¿no? Ama de casa. Significa que eres ama de algo, de la casa, en este caso, ¿no? Eres la ama de la casa. ¿Tú te imaginas que hubiera una figura que llamáramos amo de casa? Se quejarían todas las feministas, ¿no? Y se quejarían todas las personas que buscan la igualdad y todas esas cosas, ¿no? Quiero decir que ya de por sí esta palabra, ama de casa, ya de por sí denota nuestro deseo de establecer un rol predeterminado con respecto a la mujer, que lógicamente es la que va a ejercer este papel, ¿no? Una vez que se ejerce este papel, lógicamente esto tiene sus consecuencias. Si tú eres ama de casa, pues nadie te va a usurpar tus responsabilidades, porque si no, no serías ama de casa. Y esto es a lo que me refiero cuando hablamos de cumplir con tus tareas domésticas o ayudar en las tareas domésticas. Tú no puedes cumplir con tus responsabilidades domésticas cuando tú no te sientes partícipe de ese entorno doméstico. Tú simplemente puedes ayudar. Tú no puedes hacer nada en un hogar donde hay una mujer que ha usurpado la responsabilidad de todo lo que acontece en ese hogar. La decoración, las comidas, qué tipo de productos se usan para limpieza, etcétera, etcétera, dónde se pone todas las cosas. El ama de casa se ha hecho responsable de todo. Y si se ha hecho responsable de todo, como cualquier otra persona, sea hombre o mujer, cualquier otra persona va a responsabilizarse al mismo tiempo. Habéis visto donde hay dos cocineros, uno se acaba yendo, si veis en determinados hogares. Cuando una madre pues tiene un hijo cocinero y el hijo cocinero quiere hacer la comida, al final la madre se acaba yendo y dice, mira, haz tú la comida y si me hace falta, si te hago falta para algo, me llama. ¿Por qué?
porque al final nadie necesita ayuda, lo que quiere es hacerlo uno todo. Y si necesita ayuda, pues vale, es lo que yo ahora a lo cual me refería. Efectivamente, a ayudar podemos hacerlo, pero no podemos usurpar la función de cocinero. No podemos decir yo y tú vamos a ser los dos el cocinero. O lo eres tú o lo soy yo. Y el que no lo sea es el que ayuda. Pues esto es lo que acontece en todo lo referente a las tareas del hogar. No puedes responsabilizarte de nada porque tú no tienes nada. Porque ya hay una persona que es el ama de casa que se ha apropiado de todo. Que se ha responsabilizado de todo. Entonces tú haces todas las cosas ayudando. Pues no puedes hacerla de otra manera. Porque si tú quisieras hacerla a tu manera, revolucionarías todo el entorno en el cual vives, lo decorarías todo de otra manera, usarías los productos que tú entiendes que se deben usar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las feministas cuando dicen los hombres, que por cierto cada vez hay menos matrimonios, cada vez los matrimonios se rompen antes, no hay hogares estabilizados y por lo tanto no podemos llamar de un entorno doméstico, no podemos llamarle entorno doméstico a un hogar que dura 2, 3 años y luego el hombre y la mujer se separan y se van con otras parejas o están solos o lo que fuera. Eso no es un entorno doméstico. Un entorno doméstico es algo permanente que dura por lo menos 15 o 20 años. Si os fijáis bien, un hombre y una mujer se casen o no se casen, un hombre y una mujer, o un hombre y una mujer que forman pareja de sentimental, no tienen ningún lazo real entre ellos. En cualquier momento pueden romper el acuerdo al cual han llegado. Eso no se da en otras relaciones familiares. El que es tu hijo va a ser siempre tu hijo. El que es tu madre, quien es tu madre o tu padre o tu abuelo o tu hermano o tu hermana, va a ser siempre eso que es. Pero el que es tu marido o el que es tu mujer, en cualquier momento puede dejar de serlo. Por lo tanto, no tiene un lazo permanente. Hay una visión inconsciente hay una consideración inconsciente de que se trata de un extraño. Esto tiene que ver con lo que comentan muchas mujeres, ¿no? Que están separadas, ¿no? Para mí, mi ex, lo único importante es el que es el padre de mis hijos. Por cierto, esto de los hijos, esto me recuerda a que también que estaba planteándome hablar sobre este tema, ¿no? Sobre el lenguaje no machista, y he estado viendo que se dan unas determinadas pautas, ¿no? Hablar de los niños y las niñas, ¿no? No solamente de los niños, pero se dan estas pautas que solamente son prácticas para un lenguaje formal, que vemos en los periódicos o que vemos en los libros, pero en la vida cotidiana ninguna madre, ningún padre dice voy a llevar al niño y a la niña al colegio. Cualquier padre, cualquier madre dice voy a llevar a los niños al colegio. Así es como se habla. Y cuando cuando se nos invita, cuando se nos pregunta qué vamos a comer, qué queremos comer, se nos dice, ¿todos queréis lentejas? Nos dice, todos y todas queréis lentejas. Nadie habla así. Entonces el lenguaje coloquial es el que importa y por lo tanto el que quieran cambiar, el que se pretenda cambiar el lenguaje formal, no tiene trascendencia alguna. Le dan una importancia, pero bueno, este no era el tema al cual que iba a tratar hoy, ¿no? Bueno, yo creo que ya más o menos he dejado claro mi punto de vista, ¿no? Sobre este tema de las tareas del hogar. Ayudamos. Allí donde hay un ama de casa, solo puedes ayudar.
Puedes ayudar mucho, y mucho, mucho, mucho y mucho. Pero solo puedes ayudar, porque si no sería usurpar el rol de ama de casa. Y esto es algo que, este es un punto de vista desde el cual generalmente las feministas no consideran este tema, porque las feministas viven en su burbuja, digamos, ¿no? Fijaos, esto también es muy importante porque muchas mujeres que se casan a temprana edad, sobre todo en entornos así de clase baja o de clase media, porque quieren ejercer su rol de ama de casa y no pueden ejercerlo en el hogar paterno y materno, porque ya tienen un ama de casa, que es la madre, con la cual están enfrentadas, ¿no? Este es otro tema que tampoco suelen tratar las feministas. La confrontación madre-hija, como tampoco suelen tratar el por qué muchas mujeres se casan con hombres que no tienen gran interés por ellas, pues lo hacen porque han tenido unos padres que no han tenido gran interés en ellas, que en realidad se han casado con su vida social, por eso están siempre lejos de casa. Entonces, habéis visto, había un determinado anuncio en el cual el padre no reconoce los nombres de sus hijos, ¿no? Y ese anuncio se presentaba como algo chistoso, ¿no? Fijaos, se nos presenta como chiste algo que es dramático, ¿no? Que un padre no tiene interés alguno en sus hijos, no le importan sus hijos, no son nada para él. Y se nos presenta en un anuncio como algo chistoso, como algo gracioso. Aquí vemos como ese padre no es precisamente un amo de casa. Es un señor que se ha casado con su vida social, con su trabajo. Y su mujer, sus hijos son un mero complemento. Y así es como funcionaban las familias tradicionales. Y así es como en muchos lugares en España siguen funcionando. Porque todavía hay miles y miles y miles de muchachas jóvenes que tienen una dependencia total al varón y lo único que quieren es encontrar un novio que les permita ser ama de casa. Esta es la realidad de la cual no hablan muchas feministas tampoco. Por eso estas mujeres no tienen atracción por hombres que no sean machistas. Por eso los hombres machistas, como ya comentaba en otros lugares, los hombres machistas en España siempre están emparejados. Los hombres machistas terminan una relación y enseguida comienzan otra. Enseguida sacan su agenda y llaman a sus 4 o 5 amigas que conocen, que han tenido, con las cuales tiene cierta intimidad, y enseguida saca una nueva pareja, porque así es como funciona en España. España es un país machista, es un país donde el hombre machista tiene facilidad para estar permanentemente en relación con alguna mujer. Y bueno, yo sé que esto desgraciadamente no tiene la repercusión que a mí me gustaría que tuviera, porque se les ve como una especie de queja, ¿no? Y la verdad es que no es ninguna queja. Yo estoy muy bien sin pareja y voy a seguir así. Ese es un tema personal. Es simplemente describir lo que veo. Muchas mujeres se meten en la cueva del lobo, ¿no? Como se dice familiarmente. También otro problema que se tiene hoy en día es la incapacidad de una virtud que antiguamente tenían las mujeres, el conocimiento de la condición humana. Conocían, al tener un papel meramente receptivo en muchos entornos sociales, aprendían mucho de la conducta del varón. Hoy en día muchas mujeres no conocen cómo son los hombres, cómo pueden proceder. Entonces, eso ya es un hándicap para ellas. Bueno, en cualquier caso decía que esto no iba a servir de mucho porque desgraciadamente lo que dice un hombre pesa poco. Hoy en día, si eres mujer y no tienes decenas de miles
de seguidores en tu página de YouTube, es que algo estás haciendo mal. Porque si tú eres mujer, si tú eres simpática, si tú eres joven, si tú eres atractiva, es muy fácil tener un canal con decenas de miles de seguidores, con decenas de miles de visitas diarias a tus vídeos, porque eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere, eso es lo que cae bien tanto a hombres como mujeres. Y eso es lo que hay. Y me parece muy bien. Yo también sigo mayoritariamente a las mujeres porque generalmente suelen decir cosas mucho más interesantes. Por lo que antes os comentaba al principio, porque el hombre está más idiotizado. Curiosamente, el hecho de que se le otorgue el papel de privilegio al final va en su propia contra, porque no tiene voluntad de formarse, no tiene voluntad de cultivarse en un área. Simplemente va así por la calle muy chulito, como si ya la victoria la tuviera, ¿no? Yo ya soy un tío, pues yo ya he ganado, ya nada más que me falta morirme. Entonces no tiene voluntad de cultivarse. La mujer, curiosamente, al otorgársele un papel menos relevante, ya lo considere ella o no así, pues tiende a cultivarse más, tiende a querer aprender más cosas, a querer crecer, a querer desarrollarse. Por eso la mujer siempre ha sabido manejar mejor el lenguaje, también para disponer de una herramienta, de un arma que ella pueda usar en todos los sentidos. Y eso lo ha sabido hacer siempre, ¿no? En fin, estas cosas que yo digo pues serán significativas cuando las propias mujeres lo digan, y lo digan con sus palabras, y lo digan con sus matices, y lo digan con la contundencia y la determinación que ellas lo van a decir. Bueno, pues con esto doy por cerrado esta nueva edición de Dualismos Impertinentes, en el cual hemos hablado de la prehistoria de Internet y de las tareas domésticas, y de algún otro tema que ha salido por ahí. La verdad es que lo he hecho de una forma muy superficial, porque todos estos temas hemos aludido a muchos temas en los cuales podríamos explayarnos. Pero bueno, ya lo hará quien lo considere oportuno. Gracias, feliz día, un abrazo y hasta una nueva oportunidad.